Sí, vamos a hablar en la mañana en casa de Parkinson, ¿no? De esa enfermedad que afecta a determinada cantidad de personas en este país. Ya sabremos cuántas, ya sabremos por qué, ya sabremos qué debe hacer una persona ante, digamos, Rafa, la presencia de los primeros síntomas y qué posibilidades hay de sobrellevar de la mejor manera posible la convivencia justamente con el Parkinson. Y para conocer al respecto tenemos un abanico bien amplio de invitados hoy, porque nos acompaña el doctor Ricardo Busó, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Ricardo es neurólogo, hace más de 20 años y profesor agregado de la Cátedra de Neurología de la Facultad de Medicina, además de director de la sección Parkinson y Movimientos Anormales del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas. También tenemos a Ana María Martínez. Bienvenida, presidenta de la Asociación Uruguaya de Parkinson, ese es el nombre formal, y a Marcelo Melo, de 54 años, que es paciente, que está vinculado a las actividades de la asociación, digo bien, y que va a aportar ni más ni menos que su experiencia de vida. Así que me parece que tenemos, como decía recién, un espectro bastante amplio de visiones acerca del mismo tema. Y empezando por el doctor, yo recién planteaba un par de preguntas creo que básicas para empezar a abordar el tema. ¿Cuántas personas se entiende que en Uruguay se ven afectadas por el Parkinson? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Y qué le podemos decir a alguien que de repente en este momento empieza a tener la necesidad de consultar? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica muy frecuente. Por encima de los 65 años de edad, el 1% de la población del mundo tiene enfermedad de Parkinson. Se calcula que hay 6,5 millones de habitantes en el mundo que tienen Parkinson y que para el 2030 va a haber una duplicación. O sea que se transforma en un problema de salud social y sanitario. En el Uruguay, la Facultad de Medicina hizo un estudio epidemiológico hace muchos años y se calcula que hay 1.3 por cada 1.000 habitantes. En realidad, es decir, aparece el mismo número de pacientes parkinsonianos que, de acuerdo a la población del país, que tiene España e Italia. Si uno dirigiera, transportaría 8.000 pacientes con Parkinson ahí en el Uruguay. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad no solamente muy frecuente, que es una enfermedad que afecta a muchos grupos etarios. Clásicamente se decía la enfermedad de Parkinson de personas mayores. Hoy en día se dice que son entre los 40 y los 65 años. La más frecuente. Por encima de los 65 años de edad es el Parkinson de inicio tardío. Y por debajo de los 40, y a veces por debajo de los 20, también se da. Un 15, 20% de los casos, es decir, pero que tienen otro aspecto de paciente parkinsoniano. Que en realidad, es decir, ahí es el gran entusiasmo en el mundo, es la identificación de que lo que se llama síndrome de riesgo de Parkinson. Quien puede tener la posibilidad de padecer la enfermedad de Parkinson. El síndrome de riesgo es un tema importante para los clínicos. Eso me parece recontra importante, porque muchas veces desde el desconocimiento se ve al Parkinson como un mal al que la desgracia o la mala fortuna le cae a un individuo. Y si profundizamos un poquito más, nos damos cuenta de que también hay causas, pueden haber factores hereditarios y un montón de otros elementos que juegan para empezar a entender y a responder frente a la enfermedad. Exactamente, fíjese que es muy frecuente que haya un paciente parkinsoniano en la familia. Entonces la familia pregunta, mire, mi padre, mi hermano tiene Parkinson. Entonces hay un hecho fundamental antes de empezar a estudios prolijos. Nosotros acá en la facultad mandamos a los Estados Unidos 300 muestras de sangre genética y sabemos cuál es el gen más identificado en la enfermedad de Parkinson. Pero hay un hecho muy sencillo, que es el tema. Es decir, cuando uno le pregunta, ¿qué edad tiene su familiar cuando empezó con la enfermedad de Parkinson? Y dice, mire, mi padre tenía más de 65 años. Entonces usted tiene una chance de 1 en 12 de tener Parkinson. ¿Su padre cuánto tenía? ¿Qué edad tenía cuando comenzó con el estudio de Parkinson? Tenía menos de 40. Ahí ya tiene 1 en 50, el 50%. Es decir, que los Parkinson de inicio más tardío, después de los 65 años de edad, tienen una muy baja incidencia de herencia de la enfermedad de Parkinson. Mientras que los que son más jóvenes, aumenta su incidencia. Y son los que someten al mapeo genético para tener la enfermedad. Eso se llama identificar síndrome de riesgo, porque hay un hecho que cambió la situación de la enfermedad de Parkinson, es que cuando uno le hacen el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, usted tiene una enfermedad de Parkinson. En ese momento se calcula que 5 o 10 años antes comenzó la enfermedad. Internamente sin dar síntomas. Claro. 5 o 10 años antes comienza, no dando ningún tipo de síntomas.
Entonces son los enfermos con algunos estudios especiales que se puede detectar en forma precoz, pues la tendencia en el mundo está a iniciar precozmente un tratamiento. Y lo que decía muy bien él, dice, la palabra Parkinson. Es una enfermedad crónica, es decir, para toda la vida, pero es muy diferente. James Parkinson, un inglés que le puso el nombre de la enfermedad, que describió él en el año 1817. Pero, ¿qué pasa en esa situación? No hay ningún Parkinson igual a otro. Todos son iguales. Si los tres acá tenemos Parkinson, los tres nos llamamos Parkinson, pero los tres somos diferentes, porque estamos armados genéticamente diferentes. Por lo tanto, es una enfermedad compleja y sorprendente. Sorprendente que siempre hay un mañana. El Parkinson tiene una etapa muy buena de su vida, en tratamiento. Después está la etapa donde se acabó la luna de miel, se llama. Ajá. Y empiezan las complicaciones. Pero hay una segunda etapa para eso. Bien. Siempre hay una posibilidad de reconstituirse y empezar. Me parece muy interesante eso para volver, después de pasar por las otras voces y los otros invitados, con el doctor para hablar de eso de las etapas, ¿no? Y de cómo también identificarlas y, digamos, sobrellevar cada una de ellas de la manera que se pueda. Quiero pasar por Ana María, que es presidenta de la Asociación de Parkinson de Uruguay, para saber, para empezar, lo básico con respecto a la tarea que ustedes desarrollan, dónde están, quién puede recurrir a ustedes y conocer esa experiencia. Muy bien. La Asociación Uruguaya de Parkinson funciona, no tiene sede, pero el Colegio Santa María de la calle 8 de octubre 2966 y Jaime Civils. Y Jaime Civils nos brinda sus instalaciones, donde tenemos un gran salón, tenemos, bueno, servicios higiénicos, recepcionista, todo que están para apoyar a las personas que vienen con Parkinson. En la atención tenemos rehabilitación, tanto en fisioterapia como con profesionales psicólogos, tenemos yoga, tenemos tango, muchas actividades las cuales, además de rehabilitar físicamente, emocionalmente, ayuda a comprender, porque ahí se les explica, se les van dando charlas donde ellos comprenden y van entendiendo en qué consiste la enfermedad y cómo los pasos para salir de las dificultades. O sea, se presenta una dificultad, pero hay modos de salir. Entonces, ayuda un 50% quizás a lo que hace el medicamento. El medicamento es básico, pero sin esa otra contención, sin los ejercicios, sin el contacto físico amable, cariñoso, el encuentro con otras personas iguales, ayuda muchísimo en la vida cotidiana. Por ejemplo, la enfermedad afecta a la persona que la contrae, pero también a toda la familia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, familiares, de poder contener a al que tenemos que cuidar si no lo sabemos? Claro. Nosotros damos las herramientas. Por supuesto que las hemos aprendido también en el Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas. Toda nuestra formación comenzó y sigue siendo en el Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas, ¿no? Pero nosotros las seguimos estudiando, las seguimos proponiendo, seguimos ampliando todo lo que podemos de brindar más. Y una cosa que quiero destacar también es que todos los que trabajamos en la asociación lo hacemos honorariamente. O sea, cualquier persona puede venir a la asociación, no es que tenga que pagar, puede venir tranquila, va a ser bien recibido y le vamos a brindar todo lo que nosotros sabemos. Muchas veces la contención psicológica es muy importante para descubrir qué es lo que está sintiendo mi compañero al que yo estoy cuidando y qué es lo que siento yo para poder dialogar con él y transmitirle también. Entonces, en ese diálogo y esa atención, digamos, de mucha comunicación entre el cuidador y persona con Parkinson, se puede tener una mejor calidad de vida. Muchas veces, a veces las esposas podemos ser sobreprotectoras. O sea, en aquel afán del amor, nos parece que tenemos que cuidarlos, hacerles las cosas, y es todo lo contrario.
La persona con Parkinson no puede perder la autonomía ni su personalidad. Eso es importante para el familiar que lo sepamos, para apoyarlo, para que siga autónomo, para que haga todo lo que pueda por sí mismo y pueda realizarse como persona y sentirse feliz. Marcelo, vos sos paciente, Sí. y lo que queríamos conocer también es el testimonio de alguien que padece la enfermedad. ¿En cuánto te ha afectado a vos y en qué órdenes? Porque bien decía Ana María, no solo un trastorno de salud, sino también emocional, psicológico, puede representar también alguna dificultad laboral. ¿Cómo la venís sobrellevando vos? Mira, en mi caso, yo tengo 54 años y a los 51 me detectaron la enfermedad, ¿verdad? Estoy en plena vida activa desde el punto de vista laboral. Soy informático, trabajo en una consultora uruguaya y he mantenido, por suerte, toda mi actividad sin ningún tipo de problema. No todos pueden decir lo mismo, digamos. Hay compañeros de la asociación que han tenido que, por el tipo de actividad que llevan, han tenido que jubilarse en edad temprana para poder lidiar con la enfermedad, ¿verdad? En el caso mío, el doctor puede ser más detallista, pero en términos coloquiales, digo, los parkinsonianos, algunos temblamos, otros estamos medios duros y otros somos medios lentos, ¿verdad? En el caso mío, mi mano izquierda tiembla, ¿verdad? Y eso no ha impedido, digamos, que mis actividades informáticas de soporte a usuarios se vean afectadas. Bien. ¿Encontraste en la asociación un lugar, como decía Ana María, donde encontrar, entender, acompañar y sostener también? Exactamente. Tan pronto tuve el diagnóstico, digamos, de la enfermedad, sentí una especie de vacío, digamos, por tener que enfrentarlo solo o apoyado solamente con mis familiares. Hice lo que hacemos todos los informáticos, me puse en la computadora buscar Parkinson Uruguay y lo primero que encontré fue la Asociación de Parkinson. Y lo mejor que encontré fue el espacio de contención que me dieron al llegar a la asociación. Como decía el doctor, la asociación tiene su aspecto informativo, digamos, y su aspecto de contención emocional, ¿verdad? Realmente ahí encontramos un lugar donde todos estamos exactamente en la misma situación, nadie tiene que dar ninguna explicación, ¿verdad? Todos sentimos exactamente lo mismo. Y estamos muy acompañados por lo que en términos generales llamamos los acompañantes, ¿verdad? En el caso mío, mi señora, mi esposa va conmigo a las reuniones, ¿verdad? Y hacemos todas las actividades de tipo formativo, ¿no? En tu caso, Marcelo, ¿qué lugar ocupa para conocer tu rutina en un día, cualquiera de tu vida, la fisioterapia o los ejercicios y también la medicación? ¿Qué tan importante es? ¿Con qué frecuencia tenés que consumirla? Supongo que eso también admite variantes según cada caso, pero ¿qué nos podés decir vos al respecto? Básicamente, digamos, al estar en una etapa activa, digamos, no tengo mucho tiempo para hacer las actividades complementarias de fisioterapia, ¿verdad? Hago todas las actividades que hacemos en las reuniones que decía Ana María, los días sábados de 14 a 17 horas. Y aparte tengo actividades de yoga por mi cuenta, ¿verdad? Que son complementarias, que también le aportan en tu situación. Sí. Bien. A raíz de haber tenido ese primer contacto con un docente de yoga, lo pudimos incorporar en la rutina de la asociación a partir de este año. Bien. Y es realmente bueno. Uno de los principales problemas que tenemos los parkinsonianos es la aceptación, el poder asimilar nuestra condición, ¿verdad? Asimilar que es algo con lo que hay que convivir. Hay gente que dice que habla con su propio Parkinson, ¿verdad? Son expresiones o modismos, ¿no?
Y actividades de introspección como el yoga nos pueden servir en una forma muy fuerte como para poder lograrlo eso. Interesante eso. ¿Qué hay para decir de la medicación? La frecuencia del consumo, el costo. ¿Qué les da a ustedes el sistema de salud y qué no les da? Eso creo que también es muy interesante. Yo en este momento tomo una medicación que sirve para contrarrestar los efectos, los síntomas, y otra medicación que sirve para enlentecer, digamos, el proceso degenerativo en el cerebro. En el caso de la mutualista en la que yo voy, uno de los dos medicamentos me lo recomiendan, pero no me lo dan. ¿Tá? O sea que yo tengo que conseguirlo, comprarlo en la farmacia, ¿verdad?, por otra vía. ¿A un costo alto? Bueno, digamos, comparado con otras enfermedades, yo no diría que es tan alto, digamos, hablar de, yo qué sé, 1.000 pesos por mes o algo por el estilo. Bien. Sí, pero igual no está cubierto por tu sistema de salud, Ahí está. que es algo que uno entiende que debería, doctor. Ahí también usted puede apoyar. Si es un medicamento recomendado, recetado por especialistas y un sistema que debería funcionar básicamente para cubrir esas necesidades. Claro, tendría que ser intentar ser lo más igualitario posible, porque hay los medicamentos para el Parkinson en general son medicamentos, la mayoría son importados, son medicamentos caros, y en realidad el sistema de salud no da todos los medicamentos. Algunos sí, otros no, y hay mucha gente que lo consume, pero lo consume con su propio costo. Claro. Hay gente que puede, no puede, y inclusive hay algunos otros medicamentos que consumen pacientes del Uruguay que los importan de los países vecinos, los países parten de otros países. Eso sí es en realidad. Lo básico existe, pero hay algunos procedimientos de medicamentos sofisticados o algún procedimiento quirúrgico en la enfermedad de Parkinson que no están cubiertos por el sistema. El Uruguay lo utiliza, pero a costo de los pacientes. Más temprano, antes de empezar el recorrido por los tres invitados, dejamos pendiente el desarrollo de un asunto que a mí me llamó la atención, tomando sus palabras. Habló de una luna de miel en la primera etapa del desarrollo de la patología y de un periodo posterior. ¿Cómo podemos profundizar o qué podemos decir al respecto de esas etapas? Claro, hay una etapa, clásicamente en la enfermedad de Parkinson, ya sabe que hay una etapa, diríamos, premotora. O sea que aparecen síntomas como son la olfacción, la constipación, los trastornos del sueño, alguna lentitud. ¿Qué es la olfacción? La dificultad, la pérdida del olfato. Pérdida del olfato. Es muy característico eso, es decir, una persona que perdió el olfato, que no encuentra la causa porque perdió el olfato, muchas veces puede ser predecesor de una enfermedad de Parkinson. Y otra cuando hay un trastorno del sueño muy llamativo, es la persona que de noche está dormido, habla permanentemente, como correctamente, y hace una agitación muy importante dormido. Es un trastorno del sueño que hace sospechar la aparición años después de una enfermedad de Parkinson. Ajá. Esa es la etapa premotora, o sea, aparte los que no aparecieron sino los motores. Después está la etapa motora, donde aparece la rigidez, el temblor, la dificultad en los movimientos, y ahí el médico le da una medicación y mejora en forma espectacular. Puede ser así, puede ser deportista, puede ser jugador de fútbol. Es decir, mejora en forma espectacular. Esa etapa no es indefinida, tiene varios años y llega un momento en cual la medicación ya no hace el efecto inicialmente. Se acabó el amor, se acabó la luna de miel. Entonces dice, bueno, pasamos a la etapa que será etapa en que empieza a fluctuar mis síntomas. De mañana estuve muy bien, de tarde estuve muy mal. O de noche estuve muy bien, me cambia en el día y me afecta mi calidad de vida. En esa situación también hay tratamientos específicos para esa situación. Y por último está la etapa más avanzada de pacientes que ya tienen algunas afectaciones más intelectuales. Y una cosa muy importante de los pacientes parkinsonianos es el trastorno del equilibrio, de la marcha. Claro. Se calcula que un paciente parkinsoniano se cae al piso 3 veces por año. Claro. Y alguna caída puede ser una fractura. Esa es la etapa avanzada. Pero hay una cosa importante siempre como un espíritu optimista para los pacientes parkinsonianos, es que siempre hay un día después. Siempre hay un día después. Siempre hay un mañana. Se acabó el tratamiento para usted, nunca es así. Ahora, en esa situación, en ese contexto de drogas muy sofisticadas por boca, por parches, por inhalación, algunos están acá, otros están acá, cirugía, en todo ese contexto,
nosotros diríamos, ella decía hoy que el 50% tiene el apoyo a casa de los pacientes. Aparte de eso, yo diría que más que el 50%, el 70%. Tal es así que cuando a nosotros nos llaman del exterior a invitarnos para un congreso, ya abusó, quiero un congreso que va a ser en tal lugar, que queremos invitar de tal cosa, perfecto, muy bien. ¿Y la asociación de Parkinson? Bueno, da. Digo, como no, la asociación de Parkinson, quiero comunicarme con ellos. Es decir, diríamos, no es tener una falsa modestia, pero casi más importante que nosotros, porque son los que conocen el diario a diario del paciente. No podemos hacer nada nosotros haciendo medicaciones muy sofisticadas, algunas que ni ustedes ni se imaginan, si no tenemos el apoyo del que maneja ese contexto del paciente. Pero es muy importante. Por eso hoy en día se dice que la enfermedad de Parkinson dejó de ser una enfermedad neurológica. Ajá. Es una enfermedad neuropsiquiátrica. Bien. Quiere decir que el poder de la mente puede hacer mejorar el Parkinson, como puede empeorarlo. Ana María, tenemos que ir cerrando, pero vos querías agregar algo. Una pequeña cosa, que además de la rehabilitación que hacemos, como institución, la Asociación Uruguaya de Parkinson también se ocupa de tratar de llevar leyes, de proponer leyes al Estado en defensa de los parkinsonianos. O sea, nosotros estamos desde el 2010 luchando porque se decrete crónica la enfermedad de Parkinson, que lo es. Y luchando para que al paciente, las instituciones médicas, ¿no?, tanto públicas como privadas, le den al paciente el medicamento que necesita, no la copia solamente, o el más barato. Porque de repente hay un medicamento que le hace muy bien, pero no se lo da a nadie. Y si es un jubilado que apenas gana para sobrevivir, no tiene para comprarse ese medicamento que de repente le cuesta 3.000 pesos. Para redondear, Ana María, ¿cuál sería la ventaja o el beneficio de que se declare crónica la enfermedad, que es aquello por lo cual ustedes están luchando? Abaratarían los costos para las personas. De los medicamentos. De los medicamentos. Buen dato. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta charla. Muchas gracias a ustedes. Realmente esta casa es maravillosa para nosotros. Bueno, la casa y las puertas están abiertas, así que cuando quieran los esperamos por acá de nuevo, porque da mucho para hablar y estoy seguro que mucha gente del otro lado sobre todo habrá aprendido algo de la enfermedad, pero lo más importante me parece es que tienen un lugar donde acercarse, donde sentirse acompañado, donde mejorar su calidad de vida, ya que es una enfermedad neuropsiquiátrica que en uno también mentalmente, emocionalmente puede mejorarla, saber que hay gente que le puede ayudar. ¿No? Vamos a una pausa. Seguimos adelante, gracias por la presencia. Cerramos la nota.